Dile que el hashtag me colocó soberbia, no me colocó CDB-soberbia, no sé cuál es. Me colocaste hashtag soberbia, pero ¿no será hashtag CDB-soberbia? Ahí está, ya, ok. Ya, démosle. ¿Está bien ahí? Hashtag CDB, ya, ahí estamos. ¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la sintonía que siempre nos brinda en cada uno de nuestros programas. A toda la gente del sur de Chile le mandamos un abrazo, que debata ahí a través de las redes sociales, de Curicó hasta Coyhaique, que nos ven la señal de Telefónica del Sur, la gente de Santiago, que nos ve a través de la señal de GTV Manquehue. Yo no tengo ni GTV Manquehue ni tengo Telefónica del Sur. ¿Qué puedo hacer? Tendenciastv.cl, ahí nos ve online. Hoy vamos a hablar acerca de la soberbia. Usted puede debatir a través del hashtag CDB-soberbia. Hashtag CDB-soberbia. Vivian Mayra, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y ustedes? Vino de azul, azul, azul. De azul. Azul como medio plateado. Un azul eléctrico parece. Donaldo Duque. Un agrado, pues, muy contento. El hombre de nueva imagen. Así es. New Park. Imagínense cómo vino Vivian hoy día. ¿Qué le parece? Estupenda, extraordinaria. Deslumbrante. A ti me de querella, pues. Nos acompaña el jefe de prensa de Radio El Conquistador, periodista Sebastián Gajardo. Gracias por estar con nosotros. Gustazo, pues, y gracias a ti por la invitación. A usted, propósito, vamos a hablar de soberbia hoy. Qué concepto, Y la visión tuya de este tema, ¿somos un país soberbio? ¿Nos hemos constituido en un país soberbio? Y te lo pregunto porque obviamente Chile ha sido un país de los que más se ha desarrollado en Latinoamérica. Se asocia mucho que en la medida que hay como un bienestar económico, la gente como que se pone más soberbia. Yo no sé si eso es mito o realidad, pero ¿no hemos puesto un país más soberbio? Hay un concepto que se podría enganchar con lo que tú mencionas, que es la democratización del consumo, que comenzó por allá por los años 80, ¿verdad? Cuando ya instauramos este sistema, comenzamos a entender y tener la posibilidad básicamente de endeudarnos, de acceder a otros elementos que no teníamos sobre la mesa. Y claro, se produjo de alguna forma un cierto estándar de calidad de vida material, ojo, en los chilenos, que permitió, siento yo también, subir un poquito el estándar en nuestro ámbito. Pero eso trajo también y conllevó una visión algo arribista, algo soberbia, yendo al concepto del programa. Y hoy día nos enfrentamos a un Chile que, yo te diría, tiene un nivel material amplio, pero muchas veces la sustancia al interior está llena por este tipo de conceptos que nos gustaría ojalá no tener. Si sacáramos un termómetro de la soberbia de la escala de 1 a 10, y midiéramos el termómetro en la década del 60, a lo mejor el termómetro estaría en 4 de soberbia. Hoy día se metemos el termómetro. ¿Estamos en 4 o estamos más arriba? Yo diría que por lo menos en 8. Vamos a poner un... Porque, a ver, siempre se hablaba de nuestros vecinos los argentinos. Eso sí que habían hasta chistes, que se tiran del ego para abajo, así se suicidan, no sé. Y era un país realmente que en un momento era top a nivel de Latinoamérica, también en crecimiento económico. El país pasa por una crisis muy fuerte en los últimos 30 años y como que desapareció ese concepto de nuestros vecinos argentinos de que eran tan soberbios y por eso asocio esto. ¿Cuánto el crecimiento económico, cuánto el bienestar económico es como un impulsador, es como una dosis de incremento de soberbia? Fundamental. Es fundamental en lo que construye todo. A partir de la década de los 80 y un poco antes, cuando se inicia el experimento neoliberal en Chile, que es pionero en Sudamérica, y se comienza el despegue del acceso de gran parte de la población a los bienes y servicios que produce y genera el mercado. Esto genera que el chilanito, el apocado, el poquita cosa, el que siempre mirara, era el Condorito y el Pepe Cortisona. Entonces, esa era la doctrina y la forma de entender las relaciones de Chile. Bueno, el despegue de los medios económicos, el acceso a los bienes y servicios que produce el mercado genera un nuevo chileno, un chileno más soberbio.
Soberbia, pero en el buen sentido de la palabra. A mí me encanta la palabra soberbia, porque de los sacos traigo etimología. fascina esa palabra a Me ti. encanta la palabra. La palabra soberbia del latín superverb, es decir, lo que está sobre. Es decir, no es una mala expresión, no significa orgullo, no significa anteponerse. Soberbia significa superarse, estar super, de ahí viene la palabra super, es decir, estar sobre otro. Y en ese sentido se crea una sensación de competitividad que genera esta nueva población, este nuevo país soberbio, que a mí me gusta, lo que no significa ser altanero, que es otro concepto. Claro, yo tengo una diferencia contigo, porque ¿Cuál? en general la palabra soberbia es un defecto, no es una virtud. Cuando una persona quiere emprender, cuando una persona por esfuerzo y por trabajo tiene logros, eso no es soberbia, eso es el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su inteligencia. Pero la soberbia tiene un fin negativo, porque la soberbia finalmente lo que hace es cómo yo actúo frente a los demás, o cuando reconozco que en mi vida tengo ciertos logros, cómo manejo el éxito. Cuando tú te enfrentas a la obra de un maestro en el Louvre y te enfrentas de repente y te dicen, mire, ¿qué le parece esa obra maestra? Y tú dices, soberbia. Es Sí, algo pero que te no, surge desde claro, el pero fondo eso- del alma. Sí, pero eso es más bien un tema de lenguaje. ¿Ah? Es que los lenguajes construyen realidades, pues, Agustín. Cuando el César estaba frente a una multitud y todos le gritaban, ¡Ave César! ¡Ave César! Había Muchas un veces. tipo que la oreja le gritaba, No, era un esclavo que estaba al lado, que sí, le le decía, iba gritando, acuérdate de César que toda gloria es pasajera. acuérdate que eres hombre, acuérdate que eres Y que hombre. toda gloria es pasajera, Acuérdate que decía. eres hombre. Entonces, vuelvo al tema de... Quiero tocar un punto nomás solamente en esta primera parte, cuánto el éxito económico pasa a ser también un aire de soberbia con la cual tenemos que luchar y saber manejar. Hay gente que lo maneja y hay gente que definitivamente no lo maneja. Diga. Mira, a mí me gustaría mencionar, antes de contestarte eso, un par de cosas. En primer lugar, la soberbia considerada como el principal pecado capital. Después tenemos a Santo Tomás, que decía un apetito desordenado escucha de la algo. propia excelencia. Santo Tomás, tú mencionaste Argentina, tenemos a José de San Martín, lo voy a leer porque es una cita, ¿no? Wow. Dice, la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Y llegamos a una de las acepciones del RAE que dice altivez y apetito desordenado de ser preferido por otros. La verdad es que yo creo que es algo inherente al ser humano, es un sentimiento muy difícil de detectar a nivel consciente. Fíjate que estuve leyendo, estudiando un poco este tema y empecé a leer y dije, qué atroz, porque siento que soy lo más soberbia que hay. ¿Ah? De pensamiento quizás, ni siquiera de acción, pero es algo inherente al ser humano. ¿Ah? Entonces, desde ese lugar existe, es parte de la cultura, es parte de lo que va ocurriendo en la historia, y además es un tema que si tú lo piensas, tiene una profundidad. Y esa profundidad es la que a mí me gustaría que tocáramos en este minuto. Síntomas para descubrir la soberbia en uno o en una persona. Y me tocó también estudiar ese tema y hay 6 que destacan en general los psicólogos, los sociólogos en el tema. A ver si están de acuerdo, Sebastián. Una, que las personas que son soberbias siempre necesitan buscar el reconocimiento y la alabanza de los demás. ¿Qué opinan? Autoexamen de par también de cierto, aprovechemos. Sí, pero uno podría decir, bueno, pero en la escala de Maslow están las necesidades básicas y también está la necesidad de logro, que es Claro. natural en la vida de uno. Pero dice que las personas que son soberbias, a propósito aquí de la gente que está aquí en el estudio, dice que... Los medios dicen que somos muy soberbios. Sí, pues, Dice que tienen son poder. personas que necesitan y solicitan permanentemente, oye, que tú nunca me reconoces, tú nunca me das halago, tú nunca me das... Una egolatría. Una en egolatría. cierto ¿Qué opinas de eso? Cierto nihilismo, ¿verdad? Así es. Que recurre. Lo decía Aldo en el sentido, por ejemplo, este concepto de la soberbia cuando uno va a ver un cuadro, ¿verdad? Una obra, cuando uno incluso, a mí me gusta el fútbol, cuando uno ve un gol soberbio, ¿verdad? Una jugada. Pero en ese sentido, y en el que tú mencionas también, hay una base detrás, hay me parece un cimiento que puede ser profundo y que si se maneja adecuadamente, como muchos otros también sentimientos del ser humano, puede ser incluso positivo en el ámbito profesional, en un ámbito académico, en un ámbito incluso familiar, el tener esa seguridad, ¿verdad? Que uno puede llegar a tener. Es que ahí hay una frontera un que- tema de la autoestima, Claro. que la Claro. comparto contigo. Ajá. Y otra cosa es cuando tú estás permanentemente solicitando que te reconozcan
Y ahí tus se pasa, méritos. claro, se pasa al otro Pero ¿dónde ámbito. está el límite? Porque también Básicamente tiene es que parte ver del ser humano que le reconozcan también su Tiene logro. que ver con Pero la aquí hay seguridad en hay mucho una sentido, ¿no? diferencia entre la soberbia, ¿no es cierto?, el orgullo y el amor propio. Son tres conceptos que uno tiende a ponerlos a todos en una sola palabra, y son tres estados distintos: el amor propio, el orgullo, la soberbia, van increciendo. ¿Ah? Y finalmente, claro, todos necesitamos de algún grado de reconocimiento para poder seguir avanzando, para sentirnos Pero en el ¿cuándo es fondo soberbia? útiles. Pero cuando ya ese grado Cuando se llegas extralimita. al nivel, bueno, por ejemplo, desde una mirada de fe, dicen que la soberbia, ¿no es cierto?, es lo que atenta más contra Dios, porque desde esa perspectiva Dios es el que te da los talentos y que permite que finalmente tú te puedas desarrollar y tener logros. Entonces, cuando tú crees que los logros son tuyos, estás actuando de forma soberbia. Cuando no entiendes que es que gracias a... Claro, en una que- definición religiosa. Porque, Sí, claro. por eso lo aclaré, desde la fe. ¿Ah? Desde ese lugar uno dice, sí, en realidad he tenido éxitos, he tenido avances, he tenido logros, pero esos logros están dados gracias a que Dios me ha iluminado, que me dio talento, y obviamente que está el trabajo humano de poder desarrollarlos para lograr los objetivos y las metas propuestas. Pero Pablo, tú que amas la soberbia. Que es muy soberbio, ¿ah? Pero esto, porque voy a hablar de 6 conceptos. Si usted quiere saber si a lo mejor está conviviendo con el virus de la soberbia, para la gente que nos está mirando en casa, acuérdense que el hashtag SDB-soberbia, ahí debata, es cuando usted anda buscando que le reconozcan las cosas, ¿sí? Más que vengan naturalmente. Reconocimiento natural. Yo creo que eso se acerca bastante que usted ya está con un problema de soberbia. Yo creo que, a ver, el principal problema y lo que hacen hacer uno de los factores que determinan a la cultura occidental, y que es el cristianismo, para bien o para mal, muy venido a menos en algunos momentos, pero que nos ha acompañado los últimos 2000 años en nuestro devenir por la historia, parte del enfrentamiento entre Dios y uno de los ángeles, que se revela frente al poder de Dios, y sobre la base de su soberbia dice: yo soy el más hermoso de todos. Se revela contra el poder de Dios, no lo reconoce, soberbia, se siente sobre Dios, y Dios lo expulsa, y tenemos al demonio y esa lucha antagónica entre el bien y el mal, que ilumina y ilustra y empapa a toda la cultura occidental. Pues bien, yo creo que no hay que confundir dos conceptos, que yo divorcio la soberbia y el narcisismo. Mucho de el creerme superior a todo y el ser autorreferente en todo tiene que ver con lo narciso, que no es lo mismo que ser soberbio. Pero son prima hermana. Sí, claro. ¿De qué me estaba hablando? Pero yo Aldo, hago la por favor? diferencia. El soberbio, y por eso no creo que en demonizar la expresión soberbio. Yo sé que hay mucha gente que en la casa puede estar diciendo, no, este tipo es soberbio, porque hay una forma cultural de entender la palabra. Yo creo defender la palabra soberbio en el sentido etimológico. Reitero el concepto. Supe algo. O sea, sentirse sobre algo. Es decir, cada mañana que yo me levanto y que hoy siento que este día va a ser mejor que el anterior, va a estar sobre el anterior, estoy siendo soberbio. Bienvenida a la soberbia. Sí, pero no estoy de acuerdo contigo en la definición del concepto, porque una cosa es la superioridad o querer ser o apuntar a ser superior en ciertas áreas de la vida de uno, el desarrollo humano, y otra cosa es cuando quiero ser superior como un referente de los demás. Y ahí no está el tema de la soberbia. Tú ya comentaste. Sí, no, te iba a comentar un poquito el tema de los monoteísmos, que cuando uno se refiere tanto al cristianismo, al judaísmo y al islamismo, uno puede encontrar muchas veces, y en ese mismo choque histórico, lo que estamos viendo hoy día, precisamente en la Franja de Gaza, no nos vamos a meter en temas sacerdotes y temas así, porque me imagino que otro ámbito, pero solo en esa área uno ve que muchas veces también la soberbia de una religión frente a otra ha llevado históricamente al desencuentro y al conflicto, y en ese sentido muchas veces las religiones, los monoteísmos, por separar de otros quizás movimientos, así como las ideologías también tienden a ser movimientos bastante soberbios, que pretenden tener la verdad absoluta por sobre los demás, y muchas veces imbuyen ¿Tú también. crees que la iglesia ha sido soberbia? Yo siento que ha sido muy soberbia y hoy está dejando esa soberbia de lado, y los que estamos en los medios, seamos católicos, en mi caso agnóstico, y de tradición católica, uno no puede no reconocer los signos. Ahora, si van a llegar a un punto pragmático ya es otra discusión, pero claramente hay por lo menos una concepción, una autoconciencia de que hubo soberbia en algún instante. ¿Cómo se va a manejar eso ya? Ahora, la religión, por esencia, tiene que ser soberbia. Tiene que ser soberbia, ¿no? No, Claro. no podría no ser soberbia. ¿Pero por qué, Porque la verdad, No, porque tú ves dueño, Una verdad absoluta. porque, Claro. a ver, Yo no soy dueño de nada. porque partimos de la base del dogma. El dogma no se discute. No sé. No hay religión que no se estructure monoteísta,
que son las tres principales del mundo. Estamos hablando, naturalmente, tú lo mencionaste muy bien, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, que es lo que ilumina nuestra sociedad occidental. Bueno, y excluyendo naturalmente el islamista. Bueno, la pregunta es, yo soy dueño de la verdad, pero no es cualquier verdad. No es la verdad que construye la razón, es la verdad que me viene revelada. ¿Y revelada por quién? La verdad revelada por Dios, frente a la cual yo no puedo alzarme. Y eso viene contenido en un dogma. En consecuencia, la verdad de ese dogma excluye la verdad del otro. Y en consecuencia de la antonomasia, de la definición de la religión, la soberbia, porque estoy excluyendo la verdad del otro. Ahora, yo puedo, a través del comunismo, ponerme de acuerdo en una serie de cosas entre religiones, pero yo no voy a poder jamás a poner de acuerdo a un judío, a un cristiano, por ejemplo, sobre el rol de Jesucristo en la historia. Pero una cosa es la verdad y otra cosa es las denominaciones. Yo creo que hay que separar el tema. Cuando tú ves la verdad transversal, por ejemplo, de los principios cristianos, es un modelo de vida a seguir. O sea, yo no veo que ese modelo sea soberbio. Cuando tú, por ejemplo, el modelo te enseña que tú tienes que ser una persona que tiene que tener la capacidad para perdonar, que tú tienes que ser una persona que tiene que tener la capacidad para amar a todos, que tú tienes que tener la capacidad también para respetar a todos, la capacidad también de reconocer el talento, de la acción de gracia. Son puros valores, claro. Son puros valores, entonces yo no entiendo ni que ninguno de esos valores sea soberbio. Ahora, ¿cómo eso una institución lo lleva a cabo y de qué manera lo manifiesta? Bueno, ahí puede pasar miles de cosas. Es que pero ¿sabes? pero Por ahí las pasa el bases, poder, ¿no? las bases del estilo de vida no me parecen Por que ahí son pasa el soberbias. poder, Por ahí parece. pasa el poder. Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que ese es un punto bien interesante, porque desde el dogma es así. Sin embargo, si tú piensas en la constitución de las sociedades, especialmente hoy en día, en donde tenemos, ¿no es cierto?, un flujo migratorio importante, el abrirse a escuchar al otro y a pensar que el otro también puede tener la razón. Solamente partir desde esa premisa, que puede tener la razón, no digo que la tenga, que puede tener la razón, te lleva a reflexionar sobre los distintos puntos de discusión y quizás a encontrar una otra verdad, una otra realidad, algo que tú no has podido ver, dado tus creencias, dado tu cultura, dado tus experiencias personales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese lugar, sentir que uno es el dueño de la verdad, a mí me parece que es absolutamente incorrecto. ¿Ah? Creo que la forma para combatirla es el saber escuchar y entender desde la empatía real, ¿no es cierto?, que hay un otro que lo ve distinto porque tiene otra experiencia, porque tiene otra creencia y es tan válida como la tuya. Independiente que tú sigas la tuya, digamos, pero no tienes por qué Claro, que ahí se nos tirarlo mete- para afuera. Claro, y ahí se nos mete también esta un poquito pérdida de fe en el fondo de la sociedad hoy día occidental, el individualismo y el materialismo, que es lo que un poco por donde partíamos en la conversación, y cómo también se transforma en una especie de religión, entre comillas religión, de acabar con mucha inseguridad. El materialismo finalmente tiende también en Chile a llenar muchos vacíos emocionales que tenemos en cuanto a la familia. Hemos visto casos en estas últimas semanas, no solo en la iglesia, sino de casos aberrantes de delincuencia y que nos han demostrado específicamente que al parecer hoy día nuestras falencias son mucho más emocionales como país que materiales. Y es por ahí donde, claro, hoy día espacios como este, espacios en medio, que en general uno intenta llevar la reflexión, nos invitan a entender esas fronteras que son tan difíciles muchas veces de trazar en su propia vida, cuando de pronto es para los demás es más fácil decirlo, cuando uno lo pone para uno es más Ahora, complejo. un segundo síntoma para saber si una persona es soberbia, para la gente que nos está mirando, yo tendré este síntoma, no lo tendré. Acuérdense del primero, solicitar el reconocimiento de los demás, solicitarlo, andar buscándolo. Sí, El segundo es, te lo pasas hablando de tus logros y éxitos. ¿Ah? Si usted se lo pasa hablando de sus logros y éxitos, pareciera ser que tiene soberbia. ¿Ah? Siga debatiendo ahí a través del hashtag CDB-soberbia. ¿Qué opina de eso, Duque? A ver, la Usted que se la autorreferencia. pasa hablando de su currículum, de lo que ha ganado, cuántos juicios ha ganado. La autorreferencia. Claro que. No, bueno, esa permanente conversación que uno tiene frente a los demás, en que uno habla de sus logros, de sus éxitos, Todavía me gusta del hacer y el tener. yo cada vez que gano un juicio me voy a comer al Nacional. Ahora no sé dónde queda el Nacional. Pero. ¿Pero qué opina Está de donde eso? mismo en todo ¿No te caso, parece? está ¿Te donde mismo, parece? sí. ¿Está donde mismo? Está en el mismo lugar. Oye, pero esto... Pero yo no soy de mis telas. Aldo, yo sé que tú para ti, tú amas la soberbia, pero tomemos la soberbia como una enfermedad. Y uno dice, bueno, primer síntoma, No, ya terminé. andas buscando el logro, los éxitos. Terminé con la soberbia y me estoy casado con Karina ahora. Bueno, y se lo pasan hablando de sus logros y éxitos. Compartes que las personas que se lo pasan hablando de sus logros y éxitos, en realidad se están acercando mucho a abrazar la soberbia. Los autorreferentes. Los autorreferentes, y yo vuelvo a cambiar el concepto, creo que son
egoístas. Agotan su experiencia en sí mismos. Yo no creo que sean soberbios, yo creo que son egoístas y son incapaces de verse en el otro y necesitan y agotan su experiencia vivencial en sí mismos. Creo que es un defecto de la personalidad. Una psicóloga, alguien me podrá naturalmente explicar mejor el concepto, pero yo creo que un autorreferente es por esencia un hombre o una mujer egoísta que se agota en sí mismo. Pero de ahí a que sea soberbio no lo creo, porque es tan importante para él agotarse en sí mismo que ni siquiera le queda tiempo para ser soberbio. Ahora, ¿tú crees que una persona soberbia podría no ser egoísta? Bajo ese argumento. Está en relación de género-especie. Yo creo, O sea, yo creo que es difícil que una persona que sea yo creo que soberbia todo sea soberbio es egoísta, pero no todo egoísta es soberbio. Está en relación de género-especie. En eso estoy de acuerdo. Pero una persona soberbia es difícil que no sea egoísta. Es que es consustancial. Entonces, como aquí dice el síntoma, cuando tú te lo pasas hablando siempre de ti, de tus logros, de tus éxitos, dice que es un síntoma de la soberbia. Es un individuo pequeño que se agota en sí mismo. Yo creo que es más un síntoma de egocentrismo, de alguien que no salió de esa etapa infantil, digamos, de mirarse solo el ombligo. Exactamente, qué bien dicho. Claro, es verdad, es como devolverte a la primera infancia, donde todo tú sientes que debe girar a través de tu experiencia. Y a través de todo, el niño vive para sí, porque no tiene la posibilidad de abrirse a los terceros, pero porque está limitado intelectualmente. El desarrollo intelectual, cognitivo del sujeto, en la medida que va aprendiendo del mundo y lo va denominando a través del nominalismo, le dando nombre a las cosas y va entendiendo que él es parte del todo y no es todo, eso lo hace desprenderse de la soberbia y del egoísmo. Pero hay algunos que no superan la etapa, y es lo que decía Agustín, los autorreferentes, pero cada vez son más identificados. Ahora, algo que decía Sebastián, efectivamente en una sociedad donde mucho la sed y el tener, la competitividad y el éxito, y uno valora a las personas por lo que tienen o por lo que lograron, y no por el ser. O sea, eso es difícil no caer en una sociedad soberbia en ese ámbito. Claro que es fácil de alguna forma también que incluso construirse de alguna forma una realidad donde a través del tener, del conseguir ciertos elementos, va a poner la caricatura, ¿verdad? El departamento y la camioneta, ya le ganamos a la vida. Y hoy día tenemos muchos jóvenes que también, y ahí podemos hacer una crítica al sistema educacional en los 90, los 2000, donde se les prometió finalmente un futuro, por ejemplo, en el ámbito profesional, y después nos dimos con una puerta en las narices, en el fondo, que eso no es una realidad. Y ahí nos vamos topando con una serie de frustraciones, con una serie de realidades que, claro, muchas veces tienen además que ver con elementos muy egoístas, como lo material, y no necesariamente quizás en elementos que debiésemos estar hoy día tratando de discutir más profundamente, que cuando vemos una crisis en el Sename que nos tiene a todos, la verdad, tan preocupados por lo que pasa. Hace un par de semanas también el presidente intentaba entregar un macro proyecto tratando de solucionar muchas realidades y de alguna forma nos quedamos también a veces en este concepto y no aterrizamos a situaciones puntuales, coyunturales, que quizás nos podemos hacer parte y nos ayudaría a ser una sociedad un poquito desde nuestra realidad. Pero fíjate, ¿quiénes marcan tendencia en el mundo? ¿Los que tienen más o los que tienen menos? Y generalmente, son hoy en día los que tienen menos. No, ¿sabes por qué los que tienen menos? Porque claro, todos queremos tener más. Y yo no soy ningún hipócrita. Y me encanta tener más. Me saco en la mugre todos los días y me esfuerzo porque me gusta tener más y para darle más a mis hijos y mejor bienestar a mi familia y en términos colectivos ver a mi país cada vez más grande. Sueño con eso y agoto mi esfuerzo en eso. Pero ¿quiénes son los líderes que marcan tendencia en el mundo? El Dalai Lama, que es un hombre que no tiene absolutamente nada excepto la túnica que lo cubre y sin embargo todos escuchamos. Sor Teresa de Calcuta, que sin tener absolutamente nada en la vida excepto su raída vestimenta, movió la humanidad. Mahatma Gandhi, que aparte de sus sandalias y un báculo y la ropa raída que lo cubría, tampoco tenía nada. Admiramos al que no teniendo nada es capaz de darlo todo. Y lo tenemos como referente. Es decir, yo tengo una visión de esperanza, porque los que marcan tendencia en el mundo y los que han construido la humanidad, partiendo desde el carpintero de Maús hasta el Dalai Lama, son los que no teniendo nada, lo han movido todo. Y también los que tienen mucho lo han dado todo. Y lo han dado todo, así es. Vivian, Fíjate que estaba pensando en lo que había dicho aquí nuestro abogado y me acordé de San Agustín, que frente a la gente que hablaba de la soberbia como grandeza, que se tomaba desde ese concepto, dijo, no es grandeza la soberbia, sino hinchazón. Y si tú lo piensas y lo reflexionas, tiene toda la razón, tiene toda la razón.
¿ah? Porque en el fondo es creerse, te hinchaste con el tema, pero no es que efectivamente Inflarse tú muchas seas veces, tan bueno, grande. Tú crees que eres tan grande, sientes que eres tan grande, minimizas a un otro. El poder, por ejemplo, digamos, poder político, poder económico, poder de cualquier naturaleza, te hace sentirte así. Pero finalmente habla de pobreza de espíritu, Pero hay porque una tomando respuesta estos también, hay una ejemplos. respuesta frente a la necesidad de éxito en muchos casos hoy día, que nos imponemos, que nos impone la sociedad, y un éxito muy vinculado a lo económico, a lo comercial. Y se también, califica a las personas así. exacto, y muchas veces se califica como algo frustrante o fracasado aquel que no logra ese éxito, por más que sea espiritualmente una persona muy, Claro, muy es por el sentido de valoración que tú puedas necesitar en aquel minuto, pero si tú piensas en un ser humano que evoluciona, en la medida que tú vas evolucionando, vas prescindiendo de ese tipo de No, pero cosas y cuando hay te una vas sociedad, tiene acercando a razón, otras. Sebastián, porque cuando hay una sociedad que está enfocada, insisto, en ser exitista, en el hacer y en el tener, empieza a tener un sesgo de cómo evalúa al prójimo. ¿Cómo lo evalúas? Lo evalúa en base si tiene o no tiene, lo evalúa en base de sus capacidades, de lo que logró, o a lo mejor por su talento. O sea, porque esa es la verdad. O sea, ¿qué es lo que se valora finalmente como sociedad? Se valora la cultura, se valora el arte, se valora, no sé, aspectos que a lo mejor no son tradicionales en el desarrollo económico de alguien o de una persona o de una institución o de un país. Y ahí es donde está el tema. Finalmente, ¿qué es lo que yo valoro como sociedad en el prójimo? En los que tengo alrededor, con los cuales ¿O convivo. qué es lo que es éxito para ti? Y resulta muy importante también ahí los líderes de opinión que tenemos muchas veces, también las voces a seguir en muchos casos. Hace algunas semanas atrás vimos el éxito, me impactó a mí, del fin de semana, porque se transformó el fin de semana del patrimonio cultural. Y la gente ávida por ir a conocer no solo lugares quizá un poquito más emblemáticos como el Palacio de la Moneda, sino que de pronto por conocer la Casa de Moneda, museos, conocer distintos tipos culturales y se quiere ese concepto. Ahora, el cómo muchas veces se llega a él, para qué, claro, ahí estamos a veces perdidos y también los líderes de opinión muchas veces nos perdemos, se pierden, en verdad, en ese camino, los que tenemos la oportunidad de enfrentar los medios y el poder de la palabra, que resulta ser tan fundamental. Si hiciéramos una encuesta aquí en el panel y a la gente que nos está mirando en casa, ¿usted se considera una persona soberbia? Yo creo que la encuesta diría, no, en realidad yo no soy soberbio. O sea, esto podría ser un síntoma. Ya le dije uno, solicitar el reconocimiento a los demás, andar buscando el reconocimiento a los demás. O te lo pasas hablando de tus propios éxitos. El tercero dice, las personas que siempre desean tener el control de todo. ¿Ah? Un abogado, sí. ¿Ah? Las piezas del ajedrez las manejo yo. Esos son los peores. Esa es la número 3. Esos son los peores. Un buen juicio. Tener el control de todo. Es como una característica de las personas soberbias. ¿Ah? Aquí lo manejo yo, el alfil, el caballo, el rey, el peón, todo lo manejo yo. ¿Qué le parece, Aldo? ¿Concuerda con eso? Muy de acuerdo. El tema es el poder. Por ejemplo, en la lucha escondida, ojalá que se acerquen un poco más, Trump, Kim Jong-un. ¿Qué discuten ellos? ¿Quién de los dos tiene más plata? No. A Kim Jong-un no le importa tener dinero, a Trump a lo mejor sí mucho más, pero ya lo tiene. Todo el que podía tener, tiene más dinero del que podía gastar toda su vida. Entonces la pregunta es, ¿por qué discuten? Discuten por poder. ¿Por qué discute el señor Putin también con el señor Trump? El señor Putin y el señor Trump, reitero, los dos tienen más dinero del que podría gastar en toda su vida y varias generaciones. Discuten por poder. El poder determina a quién va a hegemonizar y va a imponer su opinión sobre los demás. Ahí puede ir la palabra, a la expresión soberbia. Soberbia, es decir, y superponerte sobre el otro. Y entonces, más que nunca, y aquí sí que estoy de acuerdo en ese punto, creo que el poder, es decir, hegemonizar con tu punto de vista y tus decisiones, la decisión del otro, engarza precisamente con la definición de soberbia. Ahí le doy 100% el clavo ¿Vivian? a mi corte. Mira, yo creo que la soberbia finalmente, como lo dije, es un tema que es transversal en el ser humano. Pero en este punto, ¿qué te parece, amigo? Espérate, y desde ese lugar creo que los momentos duros que enfrentan los seres humanos, llámale presidente, llámale ciudadano común y corriente como uno, da lo mismo, son los hitos que te permiten salir de la soberbia.
cuando tú lo pasas mal, cuando estás en el dolor, cuando estás en la pobreza, en la carencia de alguna necesidad. Exactamente, porque la vida es circular, no siempre estamos arriba, ¿no es cierto? A veces estamos abajo y qué sé yo. Entonces, esos momentos de baja, cuando de verdad te das cuenta que eres insignificante, porque los seres humanos somos insignificantes individualmente. En grupo podemos hacer algo, pero solo no hacemos nada. ¿Te fijas? Desde ese momento yo creo que empieza uno a trabajar y a tomar conciencia quizás de que la soberbia era algo que te estaba atacando. Probablemente no te das ni cuenta, pero creo que les puede pasar quizás también a los grandes líderes en momentos de reflexión, en donde ven que se caen, en donde ven que están con problemas. Y mira lo que lleva el poder. Mira la tragedia de Venezuela. Sí, pues. El poder por el poder. El poder por el poder, ¿no es cierto? Ahí tenemos un narco tirano, un narco régimen que por el poder oprime a un pueblo y que lo tiene sumido en la hambruna, el país más rico de Latinoamérica, lejos, el país más rico de Latinoamérica, sumido en la miseria con su pueblo en una diáspora por todo el planeta, por el poder, por la demencia del poder de un hombre. Entonces, el poder en sí, Ahora, el poder, como sinónimo de la soberbia, sí, pero el poder, muy de acuerdo. El poder no solamente está asociado al tema económico. El poder también tiene que ver con el grado de influencia Absolutamente. y con otros tipos de manifestaciones Sí, de la claro, conducta humana. O sea, yo claro. no asociaría solamente poder económico. O sea, a veces hay personas que no tienen poder económico, pero tienen la misma soberbia conductual en otros ámbitos de la vida. Sí, porque es inherente al ser humano, pues, Así si no es. tiene que ver con la plata. Como ni con- inherente también al ser humano, tú partías por este punto 3 de hablar del control. Y en ese sentido tú decías, cuando uno vive momentos que son complejos, de alguna forma, cuando uno recibe un palo en la cabeza, ¿verdad? Toma un caldo de cabeza y se da el contexto de que hubo errores y asume con mucha humildad lo que ocurrió, ¿verdad? Y en ese sentido, el ser humano tiene inherente también esa necesidad de control frente a este gran drama, ¿verdad? Frente a la enorme levedad del ser, como decía, ¿verdad, Kundera? De que tenemos un fin, de que somos finalmente entes falibles y frente a eso hemos creado una serie de realidades que nos permiten muchas veces creer que tenemos el control frente a la realidad y cuando eso se nos tambalea, tendemos a caer en crisis muy profundas, en crisis valóricas y ese concepto, esa metáfora también se puede llevar de forma muy clara al funcionamiento de un país. Cuando de pronto en Chile hoy día estamos dándonos cuenta de que habían realidades que no necesariamente eran como creíamos, claro, estamos en un momento de crisis que nos invita a reflexionar y ojalá sacar de eso algo que sea positivo, que el mejor de los casos. Oye, el cuarto síntoma, aquí sí que los quiero ver. Estamos todos, El cuarto síntoma, Alcanzamos todo. y la gente que nos está mirando en casa, acuérdense el hashtag CDD-soberbia, regocijarse con el fracaso de otro o resentirse porque al otro le fue bien. ¿Qué opinan de Muy ese? chileno, muy chileno. ¿Qué opinan de ese? Envidia. Exactamente. ¿Qué le pasa a Ahí voy. usted cuando nombraron como embajador al señor Urrejola y no lo nombraron a usted, señor Alduque? Me parece muy bien, ándate a la... No, A la embajada, por Ándale, supuesto. No, pero claro. esta cosa tan chequetera de siempre, Claro. regocijarse, bueno, no es que la gente se ande riendo, pero cuando le fue mal al otro, y en el fondo se ríe interiormente. Sí, claro. O resentirse porque al que le va le va bien, le va estupendo. Al Nosotros compañero que le una fue expresión muy- fantástico. una expresión muy Al que lo criolla. ascendieron y no me ascendieron Pero a mí. sí, es una expresión muy criolla y muy propio, se dice, de la idiosincrasia del chileno, el chaqueteo. El chaqueteo, que es una forma poco ortodoxa de definir la envidia. Porque él y no yo. Porque ella y no yo. Eso se llama envidia. Y eso forma parte de nuestra idiosincrasia y tenemos que reconocerlo. Lo hemos ido superando, por cierto. Y en términos nacionales, naturalmente sentíamos cierta envidia antiguamente con nuestros hermanos argentinos. Ahora hay una envidia de nosotros, afortunadamente. Pero, ¿qué pasa? La envidia necesariamente es un factor, negativo por cierto, pero también, bien conducida, puede conducir a superar. Bien conducida la envidia, no sé cómo, Pero si yo envidio, no sé cómo puede ser ¿sabes conducida por la qué? envidia. Bueno, envidia sana está el Una concepto, ¿no? envidia- Que a veces se pone si sobre yo- la mesa. No, envidia ¿Existirá? sana, no, ¿Existe la envidia sana, sana? sí, la ¿Sabe envidia sana. cuál es envidia sana? Ustedes están colocando nombres Si yo positivos envidio- a todas las cosas negativas. Si yo envidio, No. ¿no es cierto? Si yo envidio el Porsche que tú tienes estacionado afuera. Agustín. No tengo Porsche. Perdón. Falso. Ferrari, Hashtag CDD-bajo la mentira, el próximo programa. Perdón, es un Volvo último modelo. Entonces, aclarado el punto, si yo envidio el Volvo último modelo que tiene estacionado don Agustín allá afuera,
Y consecuencia de esa envidia, yo voy a querer aspirar a tener algo igual o mejor que él. En ese sentido, la envidia puede ser un factor de No, que no estoy de catapulte acuerdo. mi Que no legítima envidia ambición. quizás eso, No, ¿no? no, Puede ser mira, admiración. Claro, Mira, pero ¿sabes la por qué no estoy de envidia acuerdo? es No. mala por sí. ¿Sabes, No, sabes- no, es que no, ¿sabes cuál es el no, problema? perdón, Que las personas tenemos poca capacidad de tener conciencia cuando estamos sintiendo ese tipo de sentimientos como la envidia. Entonces, si tú tienes conciencia y te dices, chuta, en realidad, ¿por qué estoy enojada? Porque estoy envidiosa, porque yo quería esa pega y la tiene la otra, o porque yo quería tener el pelo rubio y lo tengo negro. O sea, ¿me ¿Tú crees que entiendes? la gente tiene conciencia? Yo soy soberbio, yo soy envidioso. No, po. O sea, No, claro pues, que no. no, po, no, pero po. por eso es importante ver este tema, porque Por cuando uno ve eso los mismo te síntomas, digo, porque uy, se requiere tengo una 3 de los 4 reflexión, síntomas. una reflexión interna profunda de entender los conceptos y de hacerlos tuyos Pero te coloco una para realidad, poder ver mira. de verdad en Pero- qué mundo estáis tú. Ahora, espérate, yo creo que esto es un trabajo que debiéramos hacer todos los seres humanos para ir en la evolución, digamos, porque si uno se va a quedar siempre con el tema común, digamos, y con la cosa así a nivel de piso, nunca vas a lograr ser mejor persona. Por Pero cierto. si tienes la reflexión Estoy de acuerdo en eso. y logras tomar conciencia de tus debilidades, puedes superarlo. Claro, pero se requiere una autocrítica. Pero, Sí, claro, pero y fuerte y dolorosa, ¿ah? Pero para eso hay que conocer los síntomas de una enfermedad. Porque hay personas que dicen, yo no estoy enfermo, y lo peor es negar la enfermedad cuando Sí, sabes claro. que todos te están diciendo que sí estás enfermo. Cuando hay 2 periodistas o jefes de prensa en la radio El Conquistador, súper competentes, ¿ah? Y hay que nombrar al director de prensa de la radio El Conquistador para toda la nación, y nombran a otro señor que no es Sebastián Gajardo, y eso le causa tristeza a Sebastián Gajardo. Envidia. O sea, ahí empieza el tema. Ahí Pero sí. un estímulo, No, pero ahí dice que es uno de los síntomas de la soberbia es regocijarse con el fracaso del otro o resentirse por el éxito del otro. ¿Ah? Y al que le fue mal, qué bueno que le fue mal, porque yo sabía que este gallo le iba a ir mal. O sea, eso ¿Qué también. otro sentimiento? Porque de pronto también uno la envidia, y ahí también tiene que ver con el encontrarse con su propio sentimiento. Es como la felicidad, uno no puede ser feliz constantemente. Yo tampoco puedo ser soberbio toda la vida, pero puedo tener momentos en que también Claro. lo sienta. Un tema es controlarlo, ¿verdad? Sí. Asumirlo y poder superarlo. Yo creo, te digo sincero, me sentiría súper envidioso, ¿ah? Y quiero el nombre inmediatamente del otro jefe de prensa. No, pero es un tema que Pero claro, mira cómo nos que tapizaron se los puede. uruguayos cuando nos fuimos al Mundial. Todavía se están riendo de nosotros. Se alegran de nuestra tragedia. Se alegran de Se nuestro soslayan. dolor. Pero yo en castigo no voy a ver ni un partido uruguayo. Pero que también los chilenos fueron bastante soberbios. Sí, Si sí, usted sí, quiere, sí. Sebastián, si usted quiere comprar un auto, la mejor opción es Chevrolet. Eso. ¿Y dónde lo puede comprar? Clarito. No se vaya con ninguna otra parte que no sea Inalco. En www.inalco.cl encontrará una gama de vehículos Chevrolet en condiciones espectaculares, oferta los fines de semana, con un CAE que le encanta esa sigla al señor Aldo Duque, carga anual equivalente, incluye todos los seguros, las tasas de interés. Se puede llevar ese Camaro, ¿ah? Mire ese Camaro. Qué precioso. Es el Camaro que se convierte en color rojo para Vivian Mayra. El deseo del éxito del Camaro Vivian Mayra provoca tristeza en el corazón de Aldo Duque. Para que sea Eso un es un soberbio. síntoma de la soberbia. En inalco.cl, líder en General Motors, en Chevrolet. El quinto síntoma, vamos haciendo un resumen, ¿ah? Oye, yo tengo soberbia. Bueno, le digo, te lo pasas hablando de los logros de tu vida, de tus éxitos. Siempre tienes que dominar todas las cosas, todos los ángulos de tu vida, solicitas reconocimiento a los demás, te regocijas con el fracaso de la otra persona o te resientes por el éxito del otro. Ahí tenemos 4. Y allá, a ver, no sé quién sobrevive aquí. ¿Ah? Difícil a salir. Dice que las personas soberbias siempre se defienden de la crítica. El quinto elemento. De la Claro, crítica, o sea, no claro. aceptan la crítica. Para los camarógrafos aquí, al director también, ninguna crítica. Hace todo sentido, porque, Entonces, ¿qué porque les parece las eso? actitudes soberbias obedecen, ¿no es cierto?, a un sentido de supremacía, Exactamente. que probablemente esté errado, digamos, pero es desde tu mirada, entonces obviamente ocurre eso, lógico. Ese sí, es que el hombre es la medida de todas las cosas. Tú eres más alto o más bajo que yo. Tú eres más liviano o más pesado que yo. Tu camisa es más alba o más opaca que la mía. El hombre, en su análisis, siempre parte de sí mismo. Es por antonomasia, por definición, por naturaleza, egocéntrico. Porque todo el punto de comparación parte de su propia experiencia y de su propio soma, de su propio cuerpo. Entonces, es natural que en el otro lo tengas como parangón y como punto de comparación. Porque te reitero, y esa es una verdad más grande
que la casa que se acaba de comprar el señor Iglesias el líder de Podemos en España. Muy buena, en todo caso. Sí, muy buena. Oye, muy buen piso, como Oye, dicen los españoles. muy- Ahora, oye, Sebastián, pero consecuente. qué difícil no defenderse de la crítica. Y generalmente cuando uno es criticado, la tendencia natural es defenderse. Sí. O sea, yo no creo que uno esté expectante, si es que estoy aceptando esta crítica porque creo que me va a ayudar. O sea, Es muy difícil es aceptar difícil, la o sea, crítica. como lo natural, lo innato que surge defenderse frente a una crítica. Porque por lo general también las críticas tienen que ver, por lo general, con elementos negativos de nuestra personalidad. Y nos cuesta mucho reconocer esos elementos que son negativos. Ahora, yo sí quiero hacer aquí, ya que pasé prácticamente los otros 4 puntos hemos estado a favor, en los medios tenemos que estar acostumbrados a la crítica. Y las personas que estamos en los medios, siento yo, aprendemos finalmente, y hoy día con las redes sociales hay que tener, la verdad, un cuero bien duro para poder leerlas, escucharlas, verlas, oírlas muchas veces. Y bueno, entender que no Pero se ¿cuál es puede... la crítica que más te ha dolido? La que más duele. Dime la crítica Yo creo que las que más te ha críticas dolido. que más duelen muchas veces son aquellas que no tienen un argumento, o que la voz es fea por esto, que no me gusta por esto, y que no te dan un peso de que porque dijiste algo o no hiciste algo, claro, uno siente que hay control. Cuando la crítica es hacia ti por lo que eres simplemente. Y eso es muy difícil, claro, de cambiar. Porque La misma pregunta para ti, ¿cuál es la crítica que... y uno no es monedita de oro. La crítica que más te dolió, o sea, honestamente. El otro día, tipín, 1 de la mañana en la casa. Esto ya no es como antes. Esa crítica es dura. No, precisamente por eso no es dura. Ya, esa fue la que más te dolió. Claro, la que dolió, sí. La que estaba en Bueno, casa. pero ahí hay así que- caminos, siempre hay caminos para poder. Llamé a una farmacia, una solita, no hay nada, no. Ya, pero a nivel profesional, ¿te tocaba una que la pasaste mal? O sea, una crítica que te dolió. Sí, claro, por supuesto, cuando te has sacado la mugre en defensa de un caso. Y hay pocas profesiones más egocéntricas que la del abogado litigante. Porque siempre tú estás enamorado de tu razón y la esencia, la base y el sumum del abogado es convencer al otro de tu punto de vista. Generar fuerza conviccional en un tercero que se llama juez. Y cuando una vez no lo logré, porque no se puede ganar todo, y cuando una vez no lo logré, y que te pasa muchas veces, y te dicen, y te vienen a la calle y te dicen, señor, no me convenció, ni me convence lo que usted me ha dicho. Porque creo que su alegato adoleció de una serie de vicios que no generaron en mí más que dudas. Oh, más doblado que un churro con distemper. No ya, ¿cómo salir? Pero me sentí muy mal. Claro, como dice Couture, saliendo de la sala del Estado, otro juicio y otro pasar y otro devenir en la vida litigante me levantó nuevamente porque tú ganas y pierdes, es el eterno camino silencial de la vida. Pero eso me dolió mucho, cuando me dijeron que mi discurso no había sido capaz de convencer. ¿Y Vivian, qué te ha pasado a ti? Mira, estaba pensando en el tema de la crítica. Yo creo que La habría que más te ha dolido a ti. que aclarar. Sí, Claro, sí, sí. te lo voy a contar. En primer lugar, ¿de quién viene la crítica? Eso es algo importante. En segundo lugar, ¿con qué objetivo te la hace? En tercer lugar, ¿con qué forma? Porque las formas son tan importantes como los fondos. Y finalmente, si tú logras abrirte para escuchar, ¿no es cierto?, reflexionar, procesar y de ahí generar un cambio, me parece muy bien. Ahora, como cosa anecdótica, recuerdo una vez Marcelo, mi marido que murió, me dice, lo que pasa es que tú no sabes ser pareja. Entonces yo le digo, pero ¿cómo me dices eso cuando yo encontraba que yo era puesta ahí, solidaria? Entonces me dijo, no, me dijo, porque las decisiones se toman... Y me hizo ver con criterios objetivos, digamos, con argumentos objetivos, por qué yo no estaba actuando de la manera que él consideraba que era ser pareja. En un principio me dolió. Después lo reflexioné y le encontré toda la razón. Y al encontrarle razón pude generar el cambio. ¿Te fijas? Pero venía de alguien que me quería, con el objetivo de que tuviéramos una mejor relación, de una forma cariñosa, ¿te fijas? Claro. Y eso produjo razón, lo que porque- tenía que producir, que era el cambio. Claro, porque tiene que ver con la forma, es relevante la forma como Por uno supuesto, nos critica, po. porque eso O es sea, muy determinante si uno rechaza o acepta. Finalmente. Claro, y además cuando tú personalizas, o sea, decirte eres un tonto, o decir hiciste una tontera, cambia absolutamente el Es tema. lo que yo te mencionaba un poco. Ahí hay conceptos bien bonitos, ¿va? Que vienen desde incluso la Grecia, ¿verdad? Que es la cuna de alguna forma de nuestro conocimiento, en el sentido de que se hace la diferenciación, incluso en el texto escrito, de lo que era
la idea, el enunciado del enunciante. Y algo que hemos perdido muchas veces con el tiempo es no entender que una idea se puede expresar sin necesariamente ser parte muchas veces en la génesis, en la formación quizás más profunda de ese mismo concepto. Entonces, por supuesto. es una crítica por lo que se dice y no de quién se dice. Y ahí hemos caído muchas veces en esa crítica doble. Duro con el problema, suave con la persona. Ahí logras el cambio. Oye, el sexto, adivinen el sexto. Adivinemos. Lo que más te cuesta a ti, Aldo Duque. No, Piensa, no, piensa. hasta ahora no puedo decirlo. Aparte de lo que Gastar, dijo, ¿no? aparte, Gastar. oye, aparte de lo que dijo su señora, aparte de lo que dijo su señora. Es papel con razón, así que, bueno, es que asumido nomás. Fíjense, y esto creo que da casi para una conclusión del programa y cómo quizás superar estas cosas, porque creo que una buena forma de superar estos temas es que uno los reconozca, porque si uno no lo reconoce no lo va a superar nunca. Entonces, si uno anda buscando siempre solicitar el reconocimiento a los demás, te lo pasas hablando de tus logros, de tus éxitos, siempre quieres tener el control, te regocijas con el fracaso de otro o te resientes con el éxito del otro, o siempre te andas defendiendo de la crítica, ¿ah? Esos son como los síntomas, pero ya este es muy interesante, dice, te cuesta pedir perdón. Duro, ¿ah? Aldo Duque. Es verdad. Porque una cosa es el cómo y otra cosa es el qué. Pedir perdón no cuesta nada. Ahora la pregunta es, ¿sentiste ese pedido de perdón? Es el mismo... Claro. Claro. Porque no cuesta nada el codazo en el metro o el repetón en la amiga. Disculpa, perdón. Irrelevante, trivial. No, uno te pide perdón y te van empujando. Claro, oiga, perdone. Pero el tema es el siguiente. Cuando pides, porque la pregunta va referida a eso, al perdón profundo, al perdón del alma. Cuando tú le pides al otro y le dices, te injurié, te agredí, te herí, y tu herida ahora es la mía, la siento y por eso te pido que me perdones. Me coloco en tu lugar, me reconozco infractor y agresor y te pido tu perdón. Eso es muy difícil. El perdón de la boca para afuera no cuesta nada. Muy fácil. Se parece más bien ofrecer disculpas, que es distinto. La excusa. Claro, Pero el las perdón disculpas. de fondo, ese cuesta mucho. Lo que pasa es que pedir perdón hay que transitar por superar la soberbia. Así es. O sea, qué difícil es pedir perdón con soberbia. O sea, yo creo que eso es casi imposible. O sea, porque sería casi hacerlo de una manera robótica, por decirlo de alguna manera. Pero las personas que de alguna manera luchan con la soberbia es personas que les cuesta mucho pedir perdón por los actos que le han causado mal al otro. Es un tema ese, ¿eh? ¿Vivian? Yo creo que eso parte por el desapego. El desapego a muchas cosas. El desapego a sentirte importante, el desapego a creer que eres la última chupa el mate, como se dice. ¿Ah? El desapego a sentirte dueña de la verdad, a no entender al otro. Una vez que logremos trabajar eso, que es bien difícil, de ahí yo creo que puede venir una manera profunda de corazón para pedir perdón de verdad, porque de verdad sentí que te ofendí, de verdad sentí que te hice mal, quizás sin quererlo, pero del minuto que tú te sentiste ofendido ya es una realidad y desde ese lugar te tengo que pedir perdón y para eso tengo que desapegarme de mi soberbia, de mi etcétera, etcétera, ¿no? Luego, sí, hay un hecho muy, Claro. muy reconfortante en el hecho de pedir incluso el perdón, más allá de que en muchas ocasiones la respuesta sea positiva o negativa. El hecho de, claro, agachar de alguna forma la cabeza, reconocer el error y solicitar el perdón a la otra persona tiene también un carácter finalmente de cerrar un ciclo interior muy reconfortante, ¿eh? que suele ocurrir tanto en el ámbito personal, emocional, como también en el ámbito profesional, donde uno comete errores todos los días. Oye, y te lleva a la virtud, a la virtud opuesta, Claro. que es la humildad. Claro, que se transforma ahí en una paradoja en el fondo. el Exacto. mismo acto. Exactamente, claro. Te coloca en la antípoda. Es decir, Así es. aquí está el perdón y como consecuencia del perdón sobreviene la humildad. Te reconoces en tu rol de pecador o de errado o de persona que inferiste daño y en ese momento que del fondo del alma surge el perdón, que es lo más difícil del mundo, recién ahí accedes a la humildad, que es un grado superlativo de conciencia. Muy de acuerdo. Sí. Si ustedes quieren arrendar un auto, Sebastián, la mejor opción es Dunamis Rentacar. Vivian, Dunamis Rentacar encontrará la mejor opción al momento de
arrendar un vehículo. Oferta los fines de semana. En Concepción encontrará una sucursal de Unamis, en Viña del Mar encontrará también una sucursal de Unamis y por supuesto en Santiago vea las sucursales en Ñuñoa y también en el sector oriente. Unamis Rentacar, la mejor opción al momento de arrendar un vehículo. Le reitero, vea las ofertas los fines de semana en www.dunamis.cl. A propósito de que les cuesta pedir perdón, que es uno de los temas fuertes en el tema de la soberbia, ¿ustedes creen que la iglesia ha sido soberbia? Sí, por ahí te lo dije hace un rato, sí. Y hay que diferenciar también, por ahí lo escuché hace algún rato, la iglesia en sí también, de lo que es la religión como tal, de lo que es la fe, de lo que implica en el fondo el sentimiento de la persona. Pero la iglesia como el mundo religioso, ¿no? La iglesia como institución humana, ¿verdad? Representativa de ese poder divino y canalizarlo, organizarlo, ponerlo finalmente en función de la sociedad, claro, hace una obra maravillosa y lamentablemente por este tipo de actos se ve también muchas veces opacada esa iglesia real, yo digo esa iglesia, ¿verdad?, del día a día, esa iglesia de los colegios, de la solidaridad y claro, nos vemos por la soberbia de algunos, lamentablemente opacado el trabajo de muchos. Yo siempre tengo este axioma que recuerdo, lo escuché de mi abuelo o algún tío, que el bien es silencioso y el mal es muy bullicioso. Y claro, lamentablemente un hecho que conlleva mucha soberbia tiende a opacar. Por eso haría la diferenciación. Creo que en sí la iglesia hoy no ha sido soberbia, pero sí muchos miembros de su iglesia. Y lamentablemente aquellos que detentaron en algún minuto, y lo digo, detentaron con todo su concepto así, el poder. Creo que aquellos hicieron un daño profundo y muy, muy soberbio. Existe lo que se llaman los cómplices pasivos que ocurren en todas las instituciones, por eso lo toco, porque hay gente que fue la que participó directamente de actos que dañaron a otros. Y hay otro tipo de gente que no hizo eso, pero fue un cómplice pasivo. Y cuando ambos casos no hay un arrepentimiento y en ambos casos no se pide perdón ni se restituye el daño causado, evidentemente el que cometió el acto tiene una gravedad distinta que al que fue un cómplice pasivo, pero también el cómplice pasivo pasa a ser también parte de este tema que hemos hablado de la soberbia. A veces uno no participó del acto, pero vio efectivamente el daño causado a alguien que no lo merecía. No solamente me estoy metiendo en el tema de abuso de iglesia, eso lo puede ver en el campo laboral, en muchos campos donde se ve la injusticia. Entonces, ¿qué opinan de eso, de los cómplices pasivos? Porque uno puede ser un cómplice pasivo también. Quizás porque no lo hace por miedo, quizás porque yo no me voy a meter en lío, no, ¿para qué voy a meter en este enredo? Prefiero mejor no hacer nada. Y finalmente el cómplice pasivo termina causando un daño tanto como el que cometió en sí el daño en sí. Las personas tendemos, porque uno no puede sentirse que a uno no le pase, ¿no? Tendemos a querer estar en la zona de confort y salir de esa para ver lo que hay que ver es difícil. Entonces yo creo que la soberbia se ha demostrado en todos estos casos que son muy dolorosos, en el quizás no haber querido ver lo que realmente estaba pasando. Ahora estamos hablando de la iglesia, pero yo te quiero tocar otro ámbito, porque esto pasa... Llévalo a cualquier ámbito. Sí, pero es que es interesante hablar de otro ámbito, porque a veces hablamos de la iglesia y le echamos la culpa siempre a un tercero, pero uno pasa a ser cómplice pasivo en muchas cosas a veces en la vida. Yo creo que eso es imposible. ¿Ah? Yo creo que eso es completamente imposible. ¿Imposible qué? Porque creo que eso parte de un Tú no eres cómplice pasivo de nada. Y nadie puede serlo, aunque quiera. ¿Por qué? Pero es un concepto legal, ¿no? No, por eso mismo está mal empleado. Y a mí me repugna la expresión cómplice pasivo. ¿Por qué? Porque está mal empleada. ¿En qué está mal empleado? Porque la complicidad, por antonomasia y por esencia, implica actividad. No puede haber un cómplice pasivo, pues. Porque si es pasivo y no hace nada, entonces no puede ser cómplice. Ah, bueno, pero puede ser Me parece ya, el punto de, o un juego de palabras, pero... No, es que los conceptos de las palabras construyen realidades. Y a mí me carga cuando las palabras se usan mal. A mí no me gusta la expresión cómplice pasivo. Si usted quiere, lléveme autor por omisión, si usted denomíneme autor mediato, pero no ocupe la expresión cómplice pasivo porque penalmente es maleducar a la gente. Yo sé que en mi sector me puedo estar ganando la animación de muchos y me decir, oiga, pero esa expresión la acuñó quien hoy día es presidente de la República. Bueno, la acuñó mal, pues. Es a mi juicio, desde el punto de vista penal, bueno, es una a lo mejor no te gusta la palabra, a lo mejor no te gusta pero la palabra. bueno, que nos explique, pero a lo porque mejor no te gusta la palabra cómplice Jurídicamente pasivo. el concepto Jurídicamente, claro, una incongruencia. No es incongruente. Bueno. La complicidad siempre implica actividad. Ahora No, estoy de acuerdo con eso porque te voy a colocar en una situación. ¿Cuál? A ver. Una situación que puede ser hasta media irrisoria, no sé si irrisoria, porque no es irrisoria en realidad. ¿Cuál? Tú tienes
un matrimonio que son íntimos, ¿ah? Son amigos tuyos, de él y de ella. Y tú te ves y descubres que uno de ellos le está siendo infiel a su pareja, ¿ok? ¿Sí? Y tú no te metiste en el lío porque es un tema de matrimonio nomás, digamos, ¿ah? Fuiste pasivo desde el punto de vista de hacer algo, ¿ah? Para tratar de que eso se restaurara o se ayudara, no hiciste nada. Y después quedó todo lo que tenía que pasar, quedó un quiebre, y si ella fue la afectada, es un ejemplo que estoy diciendo, te dice, Aldo, tú nunca supiste de esto. Sí sabía. Sí, sabía. Y omití. Sí, ¿tú crees que no tuvo ningún rol ahí tuyo? ¿Sabes lo que tú ves ahí? Tú puedes delinquir o puedes incurrir una falta por acción u omisión. Bueno, a eso me refiero. Pero no eres elemento activo del tipo Bueno, o de la infracción. bueno, a eso se refiere Porque- pasivo, entonces porque no, yo- es a mí me eso gusta, pasivo, a mí me ¿me gusta entiendes? más la expresión el autor por omisión. Bueno, el autor por El que omisión, cayó bueno, pero no debiendo callar. está bien, pero... El que cayó no debiendo debiendo- callar. bueno, el que no habló pudiendo y debiendo hablar. Eso, Ese eso- es un autor, no es un cómplice. Y yo no apunto con el dedo. Derechamente, usted no es un cómplice pasivo. Si usted vio y usted cayó, usted no es un cómplice pasivo. Bueno, señor. autor Usted pasivo. usted es un autor por omisión. Ya, autor pasivo, a lo mejor llegamos a un consenso. No, señor, porque Ya, actuó. bueno, Autor por omisión. Bueno, actor pasivo, da lo Sí, mismo. Ah, lo que te- yo soy fanático de la expresión De oral. los conceptos. Me gusta que me las parece palabras son extraordinario, significado. pero vamos al tema de Estoy de acuerdo con usted. cuántas veces Cada a vez- veces nosotros cada no vez- cada fuimos vez menos participantes de ser ejecutores de un acto que dañamos a una persona. Muchas veces. Entonces Muchas veces. uno va y dice, mira, ¿sabéis qué? Yo sabía toda esta cuestión, yo sabía, y no hice nada. Muy No, bien. éramos amigos íntimos, yo también te tengo que pedir perdón, a pesar de que yo no fui el que causé el daño. O sea, Allí. eso cuesta Y mucho. se puede Sí. utilizar para los Cuesta casos mucho, muy de puntuales, acuerdo. pero también siento que hoy día podríamos arguir y poner el concepto sobre la mesa, por ejemplo, para los elementos que tenemos al debe en la sociedad, incluso en la delincuencia. El tema del Sename, que quizás ha sido lo que más vemos, muchos hemos sido cómplices pasivos, autores por omisión, en el sentido que hemos visto, sabemos, conocemos la realidad de muchos hogares y no hacemos nada. Muchas veces en los barrios la delincuencia hoy día queremos ponerla en manos solo de las autoridades y hoy día necesitamos también como sociedad conocer a nuestros vecinos, hacernos parte de esa famosa, ¿verdad?, entre comillas, doctrina Kennedy, ¿verdad? No le preguntes a tu país qué puede hacer por ti, sino tú qué puedes hacer por él, ¿verdad? Exactamente. Y en ese sentido hoy día estamos llamados, ahora muy manoseada entre derecho y deber, estamos llamados hoy día todos a poder colaborar un poquito más, a ser un poquito más activos y dejar este autor por omisión o cómplice pasivo. Te voy a apoyar en esta, Agustina. ¿Ah? ¿Cómplice pasivo? Sí, para que la gente lo entienda. Para que me inviten otra vez. Claro, No, hay pero uno es bueno, diga es más bueno de- que nos aclare los conceptos, porque Sí, a veces bueno. uno lo usa, claro, por un uso y costumbre, pero si no es adecuado yo creo que y existen los cómplices tiende pasivos. a confundirse La complicidad siempre con implica- cosas legales, me parece muy bien que La nos aclare. complicidad necesariamente implica acción. Perfecto, ¿ves? Todos los días se aprende algo nuevo. Porque si no, puede ser, ya. tiene que actuar pues, No, para pero ser es que hay cómplice. gente que sin haber tenido una acción fue parte igual del mismo hecho. No tengo que hacer, simplemente miré. Eso se llama denegación de auxilio. Bueno, Ok. frente a ese ejemplo que toca Sebastián, que me parece muy bueno. Ya nos está el colocando la ejemplo música el director, del tenemos que ir, Sename, ¿no? por eso en este programa termino. Tengo Por la hoy. última palabra, solo por hoy. No, me parece un muy buen ejemplo porque desde ese lugar todos hemos actuado mal. Sí. Es un tema Todos que somos cómplices hemos pasivos, sabido que- gracias a los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y yo no he visto las grandes marchas ni nada para realmente Muy de acuerdo. apoyar eso. Somos todos culpables. Tú mencionaste una serie de frases Sí. de personajes, Ujú. algunos del mundo de la iglesia incluso. Yo quiero cerrar el programa con perdóneme que saque la Biblia para mencionar una frase aquí a las personas. Dice, antes de la caída, o sea, antes del quebranto, está la soberbia. Fíjese, antes de que algo se venga a piso, lo que ha precedido ha sido la soberbia. Interesante. ¿Ah? Nos quedamos con los puntos, los 6 puntos para revisar. no hacer Muy interesante hoy día. Oye, Sebastián, gracias por haber venido aquí a Conciencia gracias Valores, Vida en Mayra, a usted por don Aldo Duque, siga debatiendo ahí en las redes sociales a través del hashtag. Nos vemos mañana. Chao, chao.